Amados, que el Señor Jesucristo les bendiga y que les bendiga de manera grande, que les bendiga con todo tipo de bendiciones. Eso es Tiempos de Restauración. Soy su hermano en Cristo y consiervo suyo en el Señor, Lucas Cardona, y estamos llegando hasta su hogar por la gracia, por la misericordia del Señor, para traer alimento espiritual, alimento que fue almacenado para ser sacado a su debido tiempo. Las señales que estamos viendo en los tiempos, en la política, en la religión, en el poder económico, en el poder militar, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor muestra que el mundo está desboronándose, que el mundo está cayéndose en pedazos. Y si podemos ver las señales en lo natural, señales políticas, señales religiosas, señales económicas, señales espirituales, incluso en la moral, en la educación y todo eso. Entonces, ¿cuál es la señal que nos indica que la segunda venida del Señor Jesucristo está a la mano? Todas nos enseñan, todas nos señalan, todas nos indican que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, literal, física y corporalmente, está por acontecer ahora mismo. Él va a romper el cielo como se rompe un pergamino. Él va a dejarse ver, hermano, en el cielo con señales portentosas. Y entonces los santos en Cristo resucitarán primero, los vivientes serán transformados y juntos, inmortales los que resucitaron y los que estaban viviendo cuando fueron transformados juntos, serán arrebatados en el aire para encontrarse con Él allá arriba. Eso es conocido como la doctrina del rapto. Y otra doctrina que también predicamos es la doctrina milenial. Cristo se irá y su iglesia será sacada, el juicio golpeará la tierra y 7 años después, con 45 días, el milenio, el reino milenial de Cristo y su iglesia. Él regresa con sus escogidos para gobernar el mundo por más de 1000 años. Entonces, si estamos tan cerca de eventos tan trascendentales, eventos vinculantes con la paz de este mundo, hay una señal espiritual que está siendo pasada por alto en esta última generación. ¿Cuál es esa señal, hermano Lucas? ¿Cuál es esa señal espiritual que está siendo pasada por alto en esta última generación? Es la señal de que Dios abrió el libro en 1906, rompió el cuarto sello. Escondidos dentro de ese cuarto sello estaban los nombres de los elegidos, no solo de los llamados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Son salvos todos ellos, llamados y escogidos? Por supuesto. Todos los que fueron llamados están bajo aquel texto bíblico en el libro de Corintios que dice: porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, los santificó y les dio el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes? Que las vírgenes prudentes no solo entraron a la universidad, no solo hicieron el examen de admisión, sino que perseveraron, persistieron, lucharon por alcanzar, por llegar a esa meta final. Las vírgenes prudentes se graduaron en la universidad y las vírgenes fatuas iban muy así de vez en cuando, ¿verdad? Se perdían los cultos del miércoles o los del domingo en la mañana, iban a la iglesia el viernes. Bueno, eran inconstantes las vírgenes fatuas. Bien, la señal espiritual que está siendo pasada por alto en esta última generación tiene que ver con el llamamiento, con ese llamamiento que Dios está haciendo a las vírgenes fatuas y prudentes. ¿Quiénes se van en el rapto, hermano Lucas? ¿Se van en el rapto todos los llamados? No. Aunque todos los llamados son salvos, no todos los llamados se van en el rapto. ¿Quiénes se van en el rapto entonces, hermano Lucas? Solamente los escogidos, los elegidos, los que se graduaron, los que llegaron a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Esos se van en el rapto. Entonces, hermano Lucas, si esto es así, y la señal espiritual que está siendo pasada por alto es que Dios está reuniendo a su people, Dios está juntando a su pueblo, Dios está trayendo a su prole y los está preparando para el rapto.
los está vistiendo de toda palabra, les está dando instrucciones como astronautas espirituales. Nuestros astronautas apenas si pueden salir de la atmósfera y se quedan ahí fuera de la gravedad, cero gravedad. Pero hermano, los astronautas espirituales que Dios está instruyendo ahora mismo, estos van a salir por encima de los cielos. Los astronautas que van en el rapto cruzan el primer cielo y 3 dimensiones, materia, luz y tiempo. Cruzan el segundo cielo y 2 dimensiones. Cuarta dimensión, ángeles y demonios. Quinta dimensión, el averno, el infierno mismo. Y entran al tercer cielo, 2 dimensiones. Sexta dimensión, donde están los santos redimidos. Y séptima dimensión, donde Dios tiene su trono, su morada. Donde está una ciudad ya lista, ya preparada. Jerusalén la celestial, Sión. Está vestida como una esposa, ataviada para su marido. Bueno, cuando va a haber una boda aquí en la iglesia nuestra, la gente pasa el viernes en la tarde o en la noche y pasan el sábado y dicen, uy, ahí va a haber una boda, ahí va a haber una boda. ¡Ajá! Y luego pasan el lunes y ¿qué dicen? Allí hubo una boda, miren qué chulo, cómo arreglaron, qué bonito les quedó, qué adornos tan hermosos. ¿Por qué? Porque se preparó la iglesia. Porque la iglesia no se va a casar con el novio. La que se va a casar con el novio es su iglesia, es Cristo, es la iglesia. Permítanme. La iglesia en sí misma, el edificio no es la iglesia. El edificio es donde se congrega la iglesia. La iglesia son ustedes, como individuos. Ustedes son el templo del Dios viviente. Dios no mora en casas hechas de mano. Dios hizo al hombre y a la mujer para morar en ella, para vivir en ella, para habitar en ella. Cuando la gente pasa y ve, sabe que allí hubo una boda o sabe que ahí va a haber una boda. Pero el novio no viene a casarse con la iglesia que está apercibida, que está aparejada, que está preparada para las bodas. Él viene a casarse con una dama llamada la iglesia, la novia, la esposa, la señora elegida, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Él se va a casar con esa mujercita, con esa dama. Y entonces, la iglesia se prepara. La ciudad santa, Jerusalén, la ciudad celestial, Pablo habló de ella. Y algunos dicen que no existe, que Jerusalén la celestial es la iglesia, la novia. Hipotéticamente así es, en parte, ¿verdad? De forma metafórica o alegórica. Pero sí existe esa ciudad y sí tiene calles de oro, puertas de perla y un mar de vidrio. La Sión existe, hermano. Sión. La Jerusalén, la celestial, fue sentenciada por nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien dijo que hay una ciudad allá arriba en el cielo. Y si así no fuese, dice, si esa ciudad no existiese, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, muchos palacios hay. Si así no fuese, si no hubiese ciudad celestial, si no hubiesen mansiones, el Señor Jesucristo, la autoridad máxima, el juez supremo, hermano, dijo, si no fuese así, yo os lo hubiese dicho. Así es que cuando usted dice que no hay tal cosa como ciudad celestial, que no hay tal cosa como Jerusalén la celestial, usted queda en ridículo, porque usted un simple mortal que si no se lava los dientes, hiede, apesta, usted un simple mortal, hermano, que tiene que bañarse por lo menos una vez por semana, ¿está tratando de contradecir al Señor Jesucristo? Está tratando de llevarle la contraria al más grande de todos los hombres, hermano, al Rey de Reyes, al profeta de los profetas. Así es que voy a parar aquí. Con eso es suficiente para mostrarles que esta gente que anda diciendo que no existe Jerusalén la celestial y que la Jerusalén celestial es la iglesia, es la novia, Pablo lo dijo claramente, de forma alegórica. Lo dijo en el libro de los Gálatas. Es una alegoría, es una metáfora, pero no vamos a perder tiempo en mentes cerradas, herméticas. Vamos a continuar. Entonces la ciudad sí está allí, está preparada y las bodas del Cordero van a ser en el tercer cielo, séptima dimensión, en la ciudad santa, la ciudad de Sión. Por eso Sión, la ciudad está preparada, está aparejada como una, no es la esposa. ¿Cómo? No como la esposa, sino como una esposa.
como cuando preparamos la ciudad. Bien, eso es lo que está sucediendo. Dios está reuniendo a su iglesia, Dios está juntando a su people, Dios está trayendo, hermano, a los que se van a ir en el rapto y los está preparando. Les está dando instrucciones para poder irse en el rapto. ¿Qué fue lo que sucedió, hermano, antes de salir de Egipto? Dios les dio instrucciones. Dios habló con Moisés y le dio instrucciones de cómo prepararse para la salida, cómo prepararse, porque ellos iban a dejar la esclavitud del pecado, iban a abandonar Egipto, que es el mundo, Faraón, que es el diablo, y la esclavitud, que era el pecado. Pero un día antes o una noche antes, Dios los preparó a ellos. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Estamos, hermano, trabajando en la preparación, dándole instrucciones a esa gente que se va a ir en el rapto, a ese grupito que va a ser sacado de esta tierra y que va a regresar a gobernar al milenio. Si tú eres una virgen prudente, prepárate. Si eres una virgen fatua, deja esa condición de tibieza. O eres fría, 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 o eres caliente, caliente, caliente. Pero no seas una virgen fatua. Bueno, gloria al Señor. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y luego nos vamos con el texto esta mañana. En esta hora nos vamos con el texto. Y luego entonces, ¿por qué hora? Porque unos nos ven en la mañana, otros en la tarde y otros en la noche. Y uno solo ven un pedacito hoy, otro mañana y el otro pasado mañana. Así es que a los que nos están viendo hoy, mañana o pasado mañana, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y pasado mañana también. A los que nos ven en la mañana, en la tarde o en la noche, que el Señor Jesucristo, wow, eso dolió, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar. Sí, Padre amado y santo, Padre bendito y eterno, te estamos dando las gracias, Señor, por este estudio de grabación. Gracias por Freyer, Padre. No hay duda, tú lo pusiste en nuestras vidas, Señor, para bendecir nuestras vidas, para bendecir este ministerio, Señor. Mi oración es, Padre, descarga todo tu poder en él. Bendícelo. Tú le diste un don de creatividad y Padre, él ha bendecido la vida de todos los que formamos parte de tiempos de restauración. La congregación invisible de MEC-TR, el Ministerio Evangelístico Global, tiempos de restauración. Y Padre, gracias por este precioso estudio que nos has dado y oramos que bendigas todo lo que se encuentra en él. Ahora bendice a los que están esperando la oración de sanidad. Derrama el vato de aceite, derrama, Padre amado, ese alabastro de perfume del aceite de tu espíritu y sana toda enfermedad y sana toda dolencia. Hazlo por misericordia, hazlo por gracia, hazlo por amor, hazlo porque hubo uno que en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra salud. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el precio de nuestra salud fue pagado por él. Sana a los enfermos, Señor. Dale fe a la hermana para asirse de tu palabra de promesa. Ahí está escrito que por tus heridas nosotros fuimos curados. En tu palabra está escrito que por tu llaga nosotros ya fuimos tiempo pasado curados en la cruz del Calvario. Que mi hermano acepte su sanidad, que mi hermana acepte su sanidad, mi amigo, mi amiga, que no siga enfermo, que tome salud, que le sea restaurada la salud en esta hora. Bendito en tu bendito nombre oro, Padre, que salves al perdido, Señor. Hazlo pronto, Padre. Hazlo pronto antes de que cruce la línea de la misericordia. Haz lo mismo con el caído, Padre. Los caídos llegan a ser guarida de toda clase de ave inmunda y aborrecible. Se convierten, Padre amado, en legiones las que los gobiernan. Salva al que está caído. Restáuralo, Padre. Y luego tú sabes cuál es la oración de este programa. Oramos por las necesidades de tu pueblo, del pueblo, Padre, que la lluvia caiga, que el sol alumbre, que la refri se llene y donde no hay refri, provee una, Padre. Señor amado, gracias por todo y en todo. Bendice a los débiles, fortalécelos, a los fuertes, cuida de ellos y a los que están conectados, Padre, a los fieles, a los que hacen posible este programa. Señor amado, bendíceles con todo tipo de bendiciones, especialmente con vida eterna, Padre. Bendíceles con esa salvación y vida eterna. Te lo pedimos y rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Unge este estudio con la presencia de tu Espíritu. Amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos vamos con el texto porque el tiempo no hace escala.
Mire qué preciosidad eso, ¿verdad? Mejor imposible. Ahí lo tiene. Ese es nuestro tema, las 3 etapas de la gracia. En el estudio vamos a estar hablando sobre la justificación, luego hablaremos sobre la santificación y después hablaremos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Después vamos a ir a un tema titulado, siempre dejaremos las 3 etapas de la gracia después de haber alcanzado el nuevo nacimiento y entonces continuaremos con el tema perfección. Gloria a Dios, a ver si en controles nos dan el texto. Bendito sea el Señor. Voy a decirlo así, cabal, mejor imposible, ¿verdad? ¿Podemos regresar a la anterior, hermano? Por favor. Gloria al Señor. Solo quiero hacer énfasis en esto. Si ustedes se fijan, hay 3 cosas ahí. Miren, el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, ya lo vamos a ver en otra. Ahí viene Israel saliendo. Mire, el que oró en el monte de los olivos está orando ahí de rodillas. Y ese abajo es Israel saliendo. Eso es la justificación. Pero hay una en donde sale justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Precioso. Voy a decir esto, mejor imposible. Nos vamos con el texto, gracias al Señor. Dice entonces San Juan, primera de Juan, capítulo 5, 2 versos solamente, el verso 7 y el 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Mire, hermano, al buen entendedor pocas palabras. Y la Biblia dice que los entendidos lo entenderán. Dios es una Trinidad, hermano Lucas. Sí, Dios es un ser trino. Se manifiesta de 3 maneras diferentes. Son sus oficios redentivos por excelencia. Como Padre en la creación, como el Hijo en la redención y hoy en su pueblo en la forma del Espíritu Santo. No son 3 dioses distintos. No. Es un mismo Dios manifestándose en 3 maneras diferentes. Como el cuerpo, la mente y el corazón, o el cuerpo, el alma y el espíritu. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 no son uno. No. Concuerdan en uno. Pero no son uno, no lo olvide. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Estos 3, el agua, la sangre y el Espíritu, concuerdan en uno. Mire esto, si usted tiene al Padre, tiene al Hijo. Y si tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo. Porque los 3 son uno. En dimensión infinita, Él es el Padre, Él es el alma. El alma es la esencia de todas las cosas. En dimensión eterna es el mismo Dios manifestado en una forma diferente, en forma de espíritu. En dimensión eterna, Él es el Espíritu Santo. Dios es la vida y es eterno. Dios es espíritu y es santo. Dios es la vida eterna. Luego Dios tenía que bajar a la tierra y morar entre nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él iba a hacer lo mismo. Entonces tomó a una virgen con un vientre extremadamente virgen y puso en ella una célula de sangre y creó un cuerpo en el cual Él iba a habitar. Jesús era la palabra hecha carne en el vientre de María. Pero del año 30, Río Jordán, al año 33, Monte de la Calavera, el Monte de la Crucifixión, esos 3 años y medio, desde el Jordán hasta el Calvario, Dios habitó en el seno de su Hijo. Dios estaba habitando en el seno de su Hijo. Era Dios en forma humana, era Dios en forma de piel. Por cuanto los hijos habíamos participado de carne y de sangre, Él también vino y se hizo hombre, se hizo carne. Por eso Pablo escribió: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero el tema no es ese. El tema es, hermano, esto. Nos vamos a San Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por lo que hacen con esa tecnología, ¿verdad? San Juan, gracias. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Ahora sí nos vamos al meollo o a la parte medular de las 3 etapas de la gracia. Es San Juan capítulo 3, y vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. El tema es el nuevo nacimiento, pero quisimos, hermano, porque el tema en sí mismo es perfección. El tema en sí mismo es perfección. Pero
Pero porque de eso es de lo que se trata. Se trata de, hermanos, ¿quiénes se van en el rapto? ¿Quiénes se van? Efesios capítulo 4 no solamente dice quiénes se van en el rapto. Efesios capítulo 4 hasta dice literalmente cuándo va a suceder el rapto. Y dice que cuando todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Tenemos que dar el ancho, tenemos que dar la altura, tenemos que darlo todo. Entonces va a suceder el rapto. Antes no tendremos rapto. El rapto sucederá hasta que todos hayamos llegado a ese nivel. Entonces, ¿qué es la base de esa pirámide que vamos a estudiar en perfección? ¿Cuál es la base? El nuevo nacimiento. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede aspirar a irse en el rapto, porque antes de comenzar a escalar, antes de comenzar a subir esos peldaños, fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal, antes de ser sellado con el Espíritu Santo, tú tienes que haber nacido de nuevo. Entonces ahí vamos a la base de la pirámide, al fundamento sobre el cual se edifica la perfección. Veamos cuál es ese fundamento, el nuevo nacimiento. Tú tienes que nacer de nuevo y luego te voy a decir por qué. Solo quiero leer ese texto de San Juan capítulo 3, en el verso Evangelio, San Juan capítulo 3, versículo 1, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemus. Él era príncipe de los judíos. Él era uno principal entre los judíos. Miren, gloria al Señor. Este vino a Jesús de noche. No lo critique si usted ni de noche va al culto. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no fuera Si no fuera Dios con él. En la traducción antigua dice: si no fuera Dios en él. Respondiendo Jesús, díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. ¿Y por qué no puede verlo? Porque no lo puede entender. Cuando una persona no puede entender algo y dice: es que no lo veo, no puedo verlo, no lo veo claro, no veo bien, no lo veo bien. Pero cuando viene un erudito y se lo explica, y a ese hombre le cae el 20, ese hombre dice: ay, ya lo veo, hoy sí, ya lo veo. Está clarito, lo veo claro. ¿De qué estás hablando? De que no lo entendías y ahora lo entiendes. Por eso dices: ya veo claro, sí, está claro, ya lo veo. Entonces, mientras no nazcas de nuevo, ¿cómo vas a subir la pirámide de fe hasta amor fraternal? ¿Cómo esperas ser sellado con el amor ágape, la piedra de corona, si ni siquiera has nacido de nuevo? Aquí viene la pedrada, no se agache, ponga el pecho. Pastores que no han nacido de nuevo, ¿de qué están hablando ustedes? Dijo Billy, el profeta, que hermano, si usted no había ido a la parte de atrás del desierto y usted no había tenido una experiencia con la zarza ardiendo, ¿sabe qué es lo que usted está haciendo detrás del púlpito? Estorbándole a alguien que sí es verdadero, estorbándole a alguien que sí fue llamado, a alguien que sí ha tenido esa experiencia con la zarza ardiente. Si usted no ha ido al aposento alto, si usted no ha estado ahí donde lenguas de fuego se repartieron, si usted no ha tenido esa experiencia y sabe que la experiencia del aposento alto es el nuevo nacimiento, el volador de orejas, el maldiciente, el que le tuvo miedo a una mujer, Pedro, nació de nuevo y dijo: ¿a quién es menester obedecer primeramente? ¿A Dios o a los hombres? Wow, se me olvidó. ¿A Dios o a los hombres? Claro que a Dios, hermana, claro que a Dios. Es menester obedecerle a Dios antes que obedecerle a un simple mortal. Pero, gloria a Dios, gloria a Dios. Si me van a volar la cabeza por lo que predico, lo más que van a hacer es ponerme una presea aquí de mártir, un mártir del Señor Jesucristo. Quíteme la suerte.
Entonces, hermano, Nicodemo le dijo, él le dijo, no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Y dícele Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Uy, Nicodemo, si eras un teólogo, ¿cómo te pones a hacer una pregunta tan infantil? Pero fue puro y fue sincero en su pregunta. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, sentencia, mire, 2 veces de cierto, de verdad, o en verdad te digo, que el que no naciere del agua, bautismo en agua, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede, es imposible entrar. Primero, si no naces de nuevo, no lo puedes ver, no lo puedes entender. Segundo, si no has nacido de nuevo, ¿cómo vas a escalar esa pirámide? ¿Cómo vas a llegar a perfección? ¿Cómo vas a recibir el sello de Dios? Comience por el principio. Por eso estamos comenzando esta serie por las 3 etapas de la gracia. Estamos comenzando por la base, por el principio, por el fundamento. Sobre eso vamos a poner otro fundamento, el fundamento de la fe. Fe es el cimiento. Fe es, hermano, la base sobre la cual se edifica perfección. Pero ¿sobre qué vamos a tener fe? Sobre el nuevo nacimiento. Déjeme avanzar en esto. Hay 3 cosas que a mí me gusta mencionar. ¿En qué está basada la fe? La fe está basada en el perdón. Tenemos fe en Él porque Él nos perdonó. Ahí descansa la fe. La fe descansa en el perdón. ¿Y cuál es el bordón, la muleta del perdón? ¿En qué descansa el perdón? El perdón descansa en el amor. El profeta dice que Él nos amó y porque Él nos amó nos perdonó y porque Él nos perdonó nosotros tenemos fe en Él, creemos en Él. Dice el profeta que cuando llegamos a entendernos a nosotros mismos lo podemos llegar a entender a Él. Él es nuestro Padre, nuestro Padre. Modo padre, por favor, modo padre allá en controles, modo padre. ¿Cómo tratas tú a tus hijos si das tu vida por ellos? Te quedas descalzo, tú andas zapatos de segunda, ropita chiringuitos para que tu hijo ande de marca, de fábrica. Tú compras ahí en el bulto y le vas a comprar a él al mall. Así es Dios. Dios no es nada menos que un padre. Pero para que lleguemos a ser hijos de Dios, tenemos que pasar el proceso. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo nacimos para morir? Fue sencillo. Nacimos para morir de la siguiente manera. Primero fuimos engendrados. Y dice la Biblia que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón. No son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Tampoco por voluntad de hembra, ¿no? Los hijos de Dios somos engendrados por la voluntad de Dios, por medio de la palabra y el espíritu. La palabra femenino y el espíritu masculino. Somos puestos en el vientre materno. Verá, nosotros no nacimos yo nací una vez para morir. Yo nací una vez para morir. Mamá y papá se pusieron a hacer travesuras. Con razón yo salí como salí, ¿verdad? Hermanos, no estaban ni casados. Y se fueron por ahí, hicieron travesura y yo nací de ahí. Entonces, eso fue para morir. Yo nací pecador, yo nací perdido, yo nací condenado. Y como dicen nuestros hermanos mexicanos, y Pablo también lo dice en Romanos capítulo 8, porque dice Pablo que nosotros somos carnales. En eso andan bien los mexicanos, ¿verdad, carnal? Carnalito, oye, carnal. Los carnales, Carlitos Varela, hola, carnal. Carnales, hombre, somos carnales. Hola, carnal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la primera naturaleza es de la carne. Por eso tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo nacimos para morir? A través del dolor. Nacimos de la carne. Nuestra naturaleza es terrenal, es animal, es edémica, es diabólica, es satánica. Nuestra primera naturaleza. ¿Qué fue el efecto? ¿Cómo fue qué pasamos para poder nacer de nuevo? Nacer para morir. Número 1, rompimos la fuente, derramamos agua. Hubo agua, hay partos en seco. Por eso le digo, usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. Usted no puede tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo, porque los 3 son uno.
Pero yo puedo tener agua sin tener sangre, o tener sangre sin tener el espíritu. Un niño rompe la fuente, un niño rompe la matriz de su madre, pero nace muerto. Ya naciendo, el ombligo umbilical lo ahorcó. O tuvieron que provocar el parto porque el niño tuvo sufrimiento fetal, es un óbito. Y entonces o se lo sacan o lo provocan el parto. El niño rompió la fuente, el niño rompió la matriz de su madre, pero no tuvo la capacidad de nacer. Esa pasada por el útero, hermano, no pudo coronar la carrera y murió. Ese niño tuvo agua y sangre, pero no recibió el espíritu. Primero es el agua, luego la sangre y después el espíritu. Así nacemos. Así nacemos para morir. Por eso el profeta dijo que el que solo nace una vez, muere dos. La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual. Si usted solo nació una vez de papá y mamá, y usted no nació por segunda vez del agua y del espíritu, usted va a morir dos veces. Va a morir en su forma física, la muerte natural, y va a morir en la muerte segunda, la muerte espiritual. La muerte natural es la separación del alma y el cuerpo. Y la muerte espiritual, la segunda muerte, es cuando se separa el espíritu del alma. Eso es el castigo eterno. Porque en ese momento que se separa el alma del espíritu, usted deja de ser para siempre. Usted desaparece, deja de ser. Entonces, gloria al Señor. Pero si usted nace del agua y del espíritu, que es donde vamos a estar enfocados las tres etapas de la gracia, ¿cómo nacemos a la vida eterna, hermano Lucas? Bueno, el arrepentimiento y el bautismo en agua es la primera etapa y se llama justificación. Luego está la segunda etapa, que es la sangre, es la santificación. Siga viniendo, siga viniendo. Vamos a hablar en el siguiente capítulo sobre la justificación. Y en el que viene después vamos a hablar sobre la santificación, la sangre, aplicando la sangre. Y entonces vamos a ver de cómo es que se aplica la sangre. Porque no tenemos sangre, no tenemos la sangre. Y el mandato es, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene parte conmigo en el reino. ¿Verdad? Entonces Jesús dijo, mi palabra es verdadera comida y mi palabra es verdadera bebida. Él dijo que iba a enviar hambre, mas no de pan, y sed, mas no de agua. Entonces, ¿de qué es el hambre que usted tiene? Mi alma tiene sed. ¿De qué? ¿De Coca-Cola, de jugo de tamarindo, de agua? No, tu alma tiene sed de Dios. Tu alma tiene sed del Dios vivo. No de los tres dioses distintos, no. Tu alma tiene sed del Dios verdadero. Esa es la sed que está en tu alma y que tú no vas a poder saciar. Sed es sed y solo se sacia con agua. Sed no se sacia con bebidas energizantes. Sed no se sacia con bebidas carbonatadas. La sed no se sacia con fresco de tamarindo. La única manera de apagar la sed se llama agua, y la única forma de que la sed que hay en tu alma, David dijo, mi alma brama por las corrientes de las aguas. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Mi alma brama por las corrientes de las aguas. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa sed no puede ser saciada con religión, con ídolos, con fútbol, con cine, con televisión. La única manera es encontrando la fuente de agua viva. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la fuente de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encuéntralo, encuéntralo. Satura tu vida de Cristo, llena tu vida de Cristo. El nuevo nacimiento es un proceso. En una de estas etapas, en un capítulo llamado la santificación, te vamos a enseñar cómo aplicar la sangre, porque ni la tenemos, ¿verdad? Y hay que comer el cordero y hay que beber la sangre del cordero. Ya te voy a decir qué significa eso. Y finalmente esperamos guiarte al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la tercera etapa
hacia el nuevo nacimiento. Se llaman las 3 etapas de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia te encontró, porque la gracia te salvó, porque la gracia te trajo al arrepentimiento, porque la gracia ha hecho la obra en ti. Por gracia somos salvos. Que la gracia, la misericordia, la bondad y el amor de Dios, que lo llena todo, lo cubre todo, satisfaga tu vida. Que Dios les bendiga.